Hola, estudiantes. Bueno, primero comentarles que hoy me conecté por Microsoft Teams a las 2:15. Tuve un problema con la aplicación y por ende no logré compartir el PowerPoint. ¿M? Así que me estoy comunicando con la escuela para que me puedan ayudar en eso. Resolví algunas dudas de algunos compañeros y ahora, bueno, estoy grabando esta cápsula. La idea es que con esta cápsula terminemos lo que es la teoría del apego. Por favor, si tienen dudas, vayan escribiéndome al mail y yo las puedo ir respondiendo también en este espacio a las 2:15 la próxima semana. ¿Mm? Quise comenzar con esta parte porque justamente una compañera me preguntó sobre lo que es la afectividad mentalizada. ¿Mm? Pero particularmente a ella le llamó la atención la parte de la expresión. Recuerden que la capacidad de mentalización tiene que ver con poder representar los estados mentales internos y externos, ¿m? Es decir, de los otros. Muchas veces cuando perdemos esta capacidad, o no está bien desarrollada, ¿sí? Cuando la perdemos principalmente en situaciones de crisis, situaciones críticas, ya sea quizá alguna pérdida importante, ya sea, por ejemplo, un espacio de cuarentena como este. Por supuesto que hay como factores contextuales que pueden influir fuertemente en la capacidad de mentalización, pero también uno puede favorecer el desarrollo de la misma. Y como les comentaba, para poder mentalizar, que es una capacidad que se va desarrollando desde que es chiquitito, a propósito de las primeras interacciones, tiene que ver mucho con cómo leemos al otro y cómo representamos que el otro tiene una mente diferenciada a la mía. Es decir, también tiene que ver con procesos de diferenciación, es decir, que yo no soy él y él no es yo. Entonces, respecto a estos tres elementos, la afectividad mentalizada, recordarles que la identificación tiene que ver con poder reconocer la emoción que se está sintiendo. Una de las particularidades es que las emociones no van a definir la identidad del sujeto, ¿no? Es como tiene esta característica, esta cualidad de transitoriedad también. El punto es que cuando encontramos que quizá puede haber alguna dificultad en la capacidad de mentalización, las personas pueden tener graves problemas para poder identificar las emociones que tienen. ¿M? Y por ahí, por ejemplo, actuar o desplegar conductas que no saben muy bien o no son tan coherentes con lo que están sintiendo, o al contrario, son extremadamente coherentes, pero quizá a un nivel que puede poner en riesgo las relaciones interpersonales. Quiero que siempre que hablemos de mentalización, como estamos basado en la teoría del apego, tiene que ver mucho con lo relacional, con lo interpersonal. ¿M? Eh, por otro lado, está la modulación. Muchas veces las personas tenemos una línea base, ¿sí? Y cuando nos vemos invadidos por una emoción, ¿verdad? Nos puede tomar y la idea, ¿verdad? Y lo que uno intenta hacer a través de diversas estrategias. Las personas tienen muchas estrategias y lo importante es poder explorarlas. Y uno también en el ámbito infanto-juvenil lo explora, ¿no? Es como los padres, por ejemplo, o los cuidadores van a contener, o van a, o primero, cómo piensan esta emoción en particular, ¿verdad? Si es que es negativa para ellos, es positiva, los niños no debiesen tenerla, las personas no debiésemos tenerla. En términos de modulación, por ejemplo, hay muchas personas que utilizan modos de distracción, ¿no? Y la distracción, por supuesto, que puede ser una buena estrategia. El punto es que a veces funciona más o menos, depende mucho del tipo de emoción, cómo se pone en juego en la relación con el otro, ¿sí? Entonces la modulación tiene que ver justamente con esta tendencia como a ajustar el afecto, ¿no? Es como se identifica, se nomina, estoy sintiendo esto, estoy sintiendo una mezcla y va a guardar relación con la intensidad, la duración, y la serie de estrategias o recursos que se implementan o se despliegan para justamente modular el afecto. Y por último, la expresión, yo creo que ahí lo asocian como a la parte más conductual, por así decirlo. ¿M? como, como aquello que es observable, ¿sí? Entonces, por ahí, por ejemplo, uno pudiese decir desde esta teoría que el problema no es enojarse, sino cómo manifiesto ese enojo. El problema no es preocuparme, sino cómo manifiesto esa preocupación. La expresión va a tener que ver con todo el ámbito de lo que se manifiesta, de lo evidenciable. Y cuando hablamos de interior y exterior, tiene que ver principalmente con cuándo y con quién
voy a expresar esto que me pasa. ¿Mm? Entonces, por ahí cuando dice interior tiene que ver con poder, como, por así decirlo, como evaluar si yo estoy sintiendo algo en relación a otro, cuál será el mejor momento, por ejemplo, para hablarlo, para expresarlo. Por ahí aparece esta idea como de psicoterapia, ¿no? Es como yo sé que con mi psicólogo, con mi psicóloga, yo es un espacio seguro en el cual no me van a invalidar, ¿sí? Lo que yo siento, al contrario, le vamos a encontrar un sentido, ¿sí? Y el exterior tiene que ver con que eso eso no está, no se piensa mucho, es como llego y me molesto, y con las personas que están ahí me molesto quizás de una forma que pudiese incluso afectar los vínculos que para mí son significativos, ¿m? Como sin, si- por eso estos procesos están muy ligados, como el de la expresión y la modulación, ¿verdad? Como la modulación a mí me permite decir, ok, estoy en el contexto donde lo quiero hacer, este es el modo en que lo quiero expresar, ¿sí? Y la expresión ya tiene que ver más con lo conductual. ¿M? Y que por supuesto, si bien uno puede como, no sé, pues decir, ok, ya en este espacio lo voy a comentar, mira, sabes qué, tengo mucha pena, también no podemos regular del todo el modo en que aparezca esa pena, ¿verdad? Pero sí un poco escoger como en qué espacio yo le voy a dar cabida o voy a mostrar eh, eh, esto. ¿M? Me voy a pasar al tiro a una diapo que nos quedó pendiente la semana antepasada, que es que el apego ansioso, bueno, un poquito como a modo de conclusión de todo lo que hemos visto. ¿M? Por un lado, mencionar que el apego ansioso no siempre va a llevar a la dependencia emocional. Sí, es como muchas veces, al menos como está descrito, el tipo de apego ansioso da a pensar que puede como estar muy vinculado a rasgos más dependientes, ¿no? Y si bien puede ser así, no es necesariamente ese el lugar donde, como tan determinante, ¿no? Porque justamente Volvi va a plantear que el apego o el tipo de apego, ¿verdad? Siempre va a estar como moldeándose, ¿m? A propósito de la experiencia, tanto pasada como de las circunstancias actuales. ¿M? Recuerden, no es como que esto sea tan determinante, no es que yo voy a, como a propósito de mi primera infancia, voy a mantener para toda la vida un cierto tipo de apego, sino que ciertas experiencias, ¿verdad?, relacionales, que también pueden ir ayudándome a poder, quizás si tengo un apego más ansioso, a poder reconocer que si el otro no está, no es que desaparezca, ¿verdad? Que es como lo que se pone en juego en el apego ansioso. ¿M? Sino que está ausente, ¿sí? Como la diferencia entre la ausencia y la desaparición. ¿M? O en el lado quizá de un apego más evitativo, eh, quizá relaciones que en la vida adulta me inviten a conectarme más con el área afectiva, ¿sí? A tener que quizás dejar de estigmatizarla como algo no deseable. ¿M? Es decir, puede haber un cambio importante en la conducta dependiendo del contexto, ¿sí? Y sí que aparecen nuevos apoyos también. Entonces, dos individuos pueden empezar de un modo bastante parecido y desviarse, ¿m? O comenzar de una manera diferente y al final terminar con pautas de adaptación también similares, ¿m? Porque justamente se debe en gran parte a desviaciones que pueden producirse a lo largo del desarrollo. ¿M? Sin embargo, el modelo va a implicar que la adaptación temprana va a ejercer cierta restricción en el desarrollo posterior, ¿sí? Como no es la noción de que el pasado no cuenta, es decir, hay algo de estas primeras experiencias tempranas, ¿verdad? Que van armando como estos modelos operativos internos, que por supuesto van a ser como, por así decir, un primer filtro de la experiencia con el otro. ¿M? ¿Sí? Hay factores que van a afectar la seguridad del apego y yo creo que esto es algo que he sido bien enfática en transmitírselo a lo largo de la cátedra. Y de hecho que yo creo que tengan como mucha consideración de este punto cuando analicen, hagan el trabajo y analicen el personaje. ¿M? Porque uno de los factores tiene que ver con la deprivación materna, ¿m? Es decir, con la cualidad del cuidado materno. Hay que pensar que quieran o no, las madres, las mujeres, tendemos a ser las principales cuidadoras de los niños, de las niñas. ¿M? Y además jefas de hogar, acuérdense un poquito como el diagnóstico que arrojó
previo a la instalación del programa de Chile Crece Contigo. Entonces, por ahí es muy importante la sensibilidad que pueda tener la madre para responder de forma pronta o contingente, ¿verdad? Y también sensible a las necesidades del bebé. ¿Mm? Yo aquí puse esta foto, encuentro que una foto como que ilustra bastante bien lo que es para mí el poder conectar con la sensibilidad o con las necesidades del otro. La verdad es que tienen que haber ciertos factores contextuales para ello. Las madres, las mujeres, para poder ejercer de la forma en que estiman de que ellas quieran, ¿no? Como su maternidad, implica también que haya una serie de condiciones contextuales que le permitan eso. Entonces estamos y vemos una madre que, por ejemplo, su hijo tendrá algún problema conductual, algún trastorno ansioso, ¿no? Como eh, tenemos que ser bien cautos en analizar, en evaluar las condiciones en las cuales esta madre puede efectivamente realizar su función materna, porque es una madre que, qué sé yo, trabaja en sistema de turno, es una madre que vive en Maipú y tiene que desplazarse hasta Puente Alto. Por supuesto que va a tener efectos, ¿no? Como de poder, como esto que aparece, como poder conectar, ser sensible, responder adecuadamente a las necesidades de su hijo, o de su hija. Hay, bueno, entonces una reciprocidad y sincronía interaccional. Esta forma de comunicación se describe como una danza emocional, que se afina de forma sensible entre el cuidador, que va respondiendo a las señales del bebé de forma oportuna, apropiada, ¿verdad? Y en los cuales hay como una bidireccionalidad en la expresión emocional de estado afectivo. Entonces, cuando el niño, por ejemplo, está angustiado, la madre resuena con ello, lo puede contener, puede como ampliar la gama de, por ejemplo, qué cosas necesita el niño en ese momento, y eso le permite descubrir al niño también qué es lo que necesita al momento de sentirse angustiado. Yo siempre he pensado que las personas tenemos formas muy distintas de sentirnos contenidos. Como no hay una forma única de sentirse contenido. Es como, siempre hablamos mucho de contención, ¿no? Pero para algunas personas, qué sé yo, cuando están en un momento muy crítico, quizás requieren solo que haya alguien al lado escuchando, o alguien que dé un abrazo, ¿sí? Alguien que ofrezca un vaso de té. Como que siento que justamente el tema de la contención para saber cómo uno quiere ser contenido, cómo a uno le resulta ser contenido, ¿verdad? Cuando está atravesando un estado emocional bien displacentero, tiene que ver justamente con poder identificar, ¿verdad? ¿Qué cosas a mí del ambiente me ayudan, me permiten poder sostener la sensación de malestar concomitante al afecto y poder regularla, ¿no? Como poder salir un poco de ese estado también. ¿Mm? Pero esto para mí es muy importante, en qué condiciones la madre puede desplegar su función materna, ¿sí? Que también está una de las grandes críticas que se realizan en general a las teorías, ya sea del psicoanálisis infantil, o de la psicología para niños y adolescentes, que siempre se realza muy fuertemente el papel de la madre, ¿no? Es como hay algo que actualmente el feminismo viene como a cuestionar también. Es como la madre no es que deje de ser importante, pero sabemos que hay otros actores que no es que apoyen, ¿no? Es como participan, son implicados en esto. Entonces en eso yo ahí los invito a que siempre consideren en su evaluación las condiciones en las que está la mamá para poder ejercer su función materna. También van a afectar modelos internos de apego que los padres van a traer al contexto familiar. ¿M? Entre ellos, por ejemplo, las mismas características del niño. ¿Sí? Si es que el niño, por ejemplo, es muy inquieto, si es que el niño es más bien pasivo, ¿sí? Esas cosas también van a despertar en los padres eh, ciertos como modos de interacción con ellos. Mucho con la oportunidad, ¿verdad? Con el timing. Y también la cualidad del cuidado no parental en las salas cuna y los jardines infantiles. ¿Mm? También influye las circunstancias familiares, situaciones de pobreza, de vulnerabilidad, de gran estrés, marginalización, como habíamos comentado, jornada de trabajo,
esto de la presencia de múltiples apegos también. Como habíamos comentado antes que uno pudiese eventualmente pensar que no hay un solo tipo de apego puro, ¿sí? Es como uno puede tener distintos tipos de apegos también dependiendo de las figuras de apego. Pero en general es como que se condensa en un solo prototipo de apego. ¿Mm? Y aquí se hace en particular énfasis al rol de la figura paterna, justamente por esta tendencia de los años 70 de, de, de poner mucho la responsabilidad en la madre, ¿no? Como del apego, cuando el padre también juega el rol. Y ojo, juega el rol también en términos identificatorios, ¿sí? Como qué es ser un hombre, ¿no? Como qué es lo que se espera. Y en eso yo creo que ustedes han escuchado múltiples relatos respecto al manejo de emociones en el género masculino, ¿no? Como esto de llorar es para débiles, que ojo, no está solamente, es muy marcado en el género masculino, pero también se escucha en mujeres, ¿no? Como que hay ciertos estados emocionales que estarían vinculados como a debilidad, vulnerabilidad y que no serían deseables, ¿sí? Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué una experiencia tan humana como la vulnerabilidad no, qué tiene de indeseable? También van a ver, y esto es importante y se los voy a pasar en un ratito más, que hay factores que son, por así decirlo, de carácter más biológico. ¿M? Como, no sé, por ejemplo, si es que el niño tuvo que estar hospitalizado por tal o cual enfermedad, o bien la madre, ¿sí? Entonces pueden haber problemas de apego vinculados a infantes en riesgo. Por ejemplo, niños prematuros, ¿sí? Que se pueden como sobreexcitar con la estimulación social. ¿M? Que intentan no responder muy bien la atención del adulto, que pueden evitar como ahí responder un poco la interacción. Aquí aparece como infantes adictos a narcóticos. ¿M? Esto también es importante explorarlo, por ejemplo, en la entrevista inicial. Si es que la madre o el padre están, o sea, consumen algún tipo de sustancia, ¿sí? Se sabe que hay como, de hecho, cuando una madre, por ejemplo, está con tratamiento farmacológico, es importante que consulte al psiquiatra, que se está embarazada, o sea, en proceso de embarazo, eh, porque hay como evidencia de que cierto tipo de fármacos puede afectar la gestación. ¿M? Y también hay niños con temperamentos difíciles. Recuerden que el temperamento es como esta parte como casi biológica heredada. Como les contaba, quizás niños que puedan tener como relaciones muy expansivas, de tipo más agresivas, que ahí también dejan un poco en jaque a los papás, de cómo poder como responder a este tipo de expresión emocional, ¿sí? Afortunadamente aparece acá, la mayor parte de los padres eventualmente establece rutinas satisfactorias y relaciones seguras con infantes que son difíciles o que pueden ser como poco responsivos afectivamente. Hay ciertas situaciones o características personales que también van a dificultar la capacidad de vincularse con un niño. ¿M? Entonces, por ahí encontramos, por ejemplo, quizás cuidadores que pueden estar deprimidos, y que de hecho hay como estudios que demuestran que hay como cierto tipo de apego inseguro, ¿verdad? Que pudiese verse fuertemente afectado por depresiones clínicas de los cuidadores, como recuerden que el cuadro depresivo se caracteriza por la falta de responsividad afectiva, es como un estado un poquito de ensimismamiento, em, hay como la predominancia de un estado más bien disfórico, ¿sí? Entonces eso pudiese tener efectos también en la calidad del apego. ¿M? También padres recuerden que el ser padres va a implicar cierta redición de su propio como historia de ser hijo, ¿no? Entonces como, de hecho lo que uno encuentra en el trabajo con niños es que uno ve padres que tuvieron padres, ¿no? Y que en este contexto actual, con este niño, intentan tomar lo mejor de sus propios estilos de crianza y dejar de lado aquello que era más, eh,
menos grato o que evalúan como que no les sirvió mucho, ¿sí? Y en eso es muy interesante, es muy bonito porque es como pintar una casa, es como armar un hogar, ¿no? Es como tú, yo y cómo hacemos que esto tenga algo de la subjetividad de los dos, ¿no? Es como yo no anularte a ti ni tú a mí, pero por supuesto que se van a reeditar entonces eh, el vínculo con los propios padres, ¿sí? Entonces por ahí, por ejemplo, padres que hayan tenido experiencia de ser abandonados, pasa mucho, por ejemplo, en casos de abuso, como madres que fueron abusadas que tienden a ser muy como hipervigilantes, muy hiperatentas con su hijo, uno lo comprende en ese contexto, ¿verdad? Y lo encuentra más que válido, ¿no? Como no dejar al hijo solo, la hija sola, ¿verdad? Porque alguien le puede hacer daño justamente porque tuvieron esa experiencia. Es como una característica muy esperable. ¿Mm? Y por último, sentimientos de insatisfacción, por ejemplo, con la relación de pareja, con el matrimonio, también con la paternidad, ¿sí? También en casos, por ejemplo, de embarazos que no fueron planificados o embarazos que no fueron deseados. Ojo esto, yo no los quiero, la experiencia de la maternidad y la paternidad es tan extensa, es tan vasta, que justamente yo creo que el espacio que nosotros ofertamos como psicoterapeuta es que los padres puedan justamente hablar de esos aspectos más displacenteros de la experiencia de la maternidad o de la paternidad, porque en algún punto nosotros no los vamos a juzgar, ¿sí? Entonces yo creo que justamente, claro, como que hay padres que tienen la sensación de que no están haciendo bien su pega de padre o de madre, porque no se sienten muy satisfechos con su rol, porque quizá era algo que sintieron que fue muy a destiempo, que no tenía que ser ahora, sino más adelante. Entonces ahí todas estas experiencias van a influir también en la cualidad del apego. Yo creo que justamente a propósito de la mentalización, dependiendo del modo en que se identifican, se modulan y se expresan. ¿Mm? Como no vamos a negar que este tipo de experiencias pueden pasar, pero es muy importante que la persona que la está vivenciando, ¿verdad? Que no se siente muy cómoda siendo madre, pueda, por ejemplo, cuando hablamos de expresión, ¿se acuerdan? No desplegarlo con el hijo, ¿verdad? Y que uno ve que por ahí el niño puede crecer con una culpa enorme. Sino más bien, por ejemplo, encontrar otro espacio donde poder desahogarse. A eso yo me refería previamente con la expresión. Como en qué lugar yo voy a desplegar, a desahogar lo que yo siento, pudiendo cuidar a aquellas personas que son importantes para mí, y en el caso de un niño, de una niña, que en la primera etapa de su vida va a depender tan importantemente de los padres. ¿Mm? Es decir, acuérdense como esta diferencia entre la dependencia absoluta y la dependencia relativa. Encontramos en los primeros años de vida del niño y la niña en los humanos que hay mucha dependencia. ¿Mm? Y bueno, que es esperable. Eh, También van a haber como otras limitaciones, miren qué interesante, aquí dice como limitaciones ecológicas al apego, recuerden como el tema del modelo ecológico, ¿ya? Em, Justamente la sobrecarga del rol, algo que encontramos particularmente lo habíamos visto, ¿verdad? En mujeres que son madres. Entonces, por ejemplo, sobrecarga del rol, número de hijos a cuidar, si es que algún hijito tiene una enfermedad, por ejemplo, ¿sí? No sé, desde cáncer hasta otros tipos de enfermedades, ¿sí? De hecho, ahí hay algo que se llama síndrome del cuidador. Y insisto, justamente son las mujeres las que tienden a cargar con este rol, ¿sí? Como ahí hay un montón de cosas que desde la teoría de género podemos como cuestionar, pero es cierto, es una realidad. En general las mujeres no tendemos a hacernos cargo de si hay una enfermedad, ya sea de un hijo o de otra persona. También la calidad de la relación de pareja, ¿verdad? La percepción de apoyo mutuo, el acuerdo en normas de crianza, eso es muy, muy relevante, ¿sí? Van a haber ciertas normas que ahí es importante que uno evalúe si es que son de un solo lado o del otro, o ver cómo la pareja, ¿verdad? Em, Logra em, ceder, reconfigurar, ¿sí? Como cuáles van a ser las normas del hogar, po.
¿sí? Como cuando, por ejemplo, ¿qué va a hacer? No sé, si el niño traspasa algo, ¿no? Traspasa una regla, como primero, ¿cuál es esa regla? ¿Sí? ¿Cuál va a ser como la consecuencia de haber traspasado esa regla? Son cosas que idealmente uno espera que las parejas puedan ir acordando, ¿no? Y si en algún punto consultan con nosotros es porque vamos a dar el espacio para que ese acuerdo exista, ¿no? O se hable. Y también la colaboración en las tareas. Y por último, las jornadas y horarios de trabajo, el grado de satisfacción laboral. También yo creo que en todo esto está muy vinculado a ciertos ideales sociales de éxito, ¿no? Como de trabajar mucho para tener la casa enorme, que puede ser una solución, ¿no? Puede ser como puede ser, ¿sí? Pero que todo eso va como, por así decirlo, como a condicionar, o más que a condicionar, como a configurar la subjetividad de los padres y cómo estos padres se vinculan también con su hijo. Eso pues, estimado, espero que haya quedado relativamente claro. Les quiero comentar que para mí al menos ha sido como bien complejo armar estas cápsulas informativas sin tenerlo a ustedes del otro lado. Como que siento que hablo y hablo y como que no sé bien si es que se está entendiendo lo que digo, ¿sí? Entonces yo los invito a que me escriban mails y los vemos a las 2:15 la otra semanita.